Primero, aquí está Hugo Cabral con nosotros. Bienvenido, Hugo. Y segundo, está lloviendo afuera. Que eso es una noticia. Ha pasado mucho tiempo, hemos esperado. Hay muchos memes de ya viene la lluvia. No, pero necesito escucharla. Lástima que acá es literalmente un búnker. Estamos en un búnker. Entonces no puedo escuchar la lluvia. Aislados totalmente. Yo la escuché y la sentí, porque esta cuadra que vine caminando hasta acá, 2 cuadras, ahí con Facundo. Ha tenido el privilegio. Sí, nos mojamos un poco. Ay, sí. Mis plantas están felices en este momento. Bueno, Hugo, ¿querés contarnos un poco en qué andas ahora? Sos parte del Ministerio de Hábitat de la Nación. ¿Cuál es tu rol ahí? Bueno, hace más de 2 años, desde que llegó el ministro Ferraresi, que me convocó a formar parte de su equipo, me integré. Bueno, justo es un tema que me gusta, que me encanta. Yo tengo 2 pasiones, la profesión y dentro de lo que es la arquitectura, la políticas públicas, política habitacional, y el otro la política. La política. La política. Entonces, en el acto me quedé a trabajar allá en Buenos Aires hace 2 años y bueno, ahí mi tarea es la relación con las provincias y colaboré también en la formulación de todos los programas que tiene el Ministerio. Hay algunos como el Habitar Comunidad, que tuve la responsabilidad de coordinar yo la formulación de ese programa, que es un programa de vivienda rural y para pueblos originarios. Pero sobre todo mi tarea es, soy un todoterreno ahí, soy verdaderamente un todoterreno. Lo que venga. Ahí recién decías que la política y además la parte de la profesión, sos arquitecto, pero ¿cuándo realmente es el momento que vos decís, bueno, voy a hacer política? El momento del clic ese, claro. ¿Lo tenés identificado, no? ¿Hay algo no exactamente, pero sí, lo que pasa es que desde niño siempre he sido muy inquieto, ¿no? Era muy inquieto, ocurrencias, iniciativa y de un cierto don para contagiar esa, a veces eran travesuras, pero bueno, y de ahí fui creciendo y bueno. ¿Y de chico estaba involucrado con la política? De alguna manera, porque si la política es convencer a alguien de hacer o no hacer determinadas cosas, eso es una actitud política, ¿no? Que es lo que todos deberíamos tener. No hagas, decía, no cruce el semáforo en rojo, si tomas no maneje, es una actitud política. Tratar de convencer a otros. Yo estaba pensando en engañar a mi hermana para que me dé un chocolate. Claro, bueno, de hacer o no hacer algo. Esa actitud política la tuve siempre. Y ya en el primer año de la secundaria, era un adolescente, y participé como delegado en la UES. Después, cuando pasé al segundo año, ya no, porque se prohibió, vino la dictadura, se prohibió la actividad política, no se podía hacer nada, todo era sospechoso, todo oscuro, y bueno, la canalicé por otro lado, y en mi barrio, el barrio Centenario, organizamos un grupo de jóvenes, no una organización formal, pero nos empezamos a juntar jóvenes y se nos ocurrió mejorar el barrio. Como era un barrio nuevo del Banco Hipotecario, quisimos forestarlo. Y habíamos descubierto con otro amigo una gran cantidad de sauces a la par del río Salí, en la ribera del río Salí. Entonces se nos ocurrió traer sauces y forestamos con sauces todo el barrio. Ah, mira. Sí. Y eso sería como tu primer hecho así. Esa sería como mi primera. Y después, con ese mismo grupo, se nos ocurrió, había una capilla a medio construir por la avenida Gobernador del Campo, que hoy es la capilla San Judas Tadeo. Se nos ocurrió, en conjunto con otro grupo de jóvenes de los barrios linderos a esa zona, terminarla. Para terminarla tuvimos que recaudar fondos, hacer recitales, hacíamos fonomímica, imitamos a los actores de esa época. Ahí me tocó imitarlo a Rod Stewart, por ejemplo. y cantábamos y recaudábamos fondos, iba mucha gente y bueno, después, y así nos conectamos con la parroquia del Carmen, una parroquia ya formal, todo. Hicimos actividades juntos, un diario. Después, en esa parroquia lo conocía un compañero, Ricardo Roldán, que me invitó a su casa. El padre era un viejo peronista, había sido concejal
Y me empezó a mostrar las cosas de esa época y bueno, y ya empezamos a decir, bueno, apenas se pueda, podemos volver a armar una unidad básica acá, sí, sí. Vos en ese momento, o sea, cuando estabas generando todo eso, vos ahí todavía no percibías la política que estabas generando. O era como lo hacían por un impulso como natural. Exactamente, exactamente. Y, sí, fue, sí, y sí. fue con este concejal que es como dicho, espera, El puedo momento. era peronista, o sea, como de repente claro. te has dado cuenta de eso. Sí, sí, sí. Bueno, ya lo de peronista ya venía un poco por... mi papá, a pesar de que no era un militante, me contaba cosas de cuando él era joven. Entonces yo ya lo tenía eso medio incorporado. Y después, bueno, ahí cuando conocí la unidad básica, cuando empezaron a contar la historia de esa unidad básica, bueno, Ahí ya ya me fui metiendo más y más, ¿entendés? Claro. Ya cuando estaba en la UES también. Ya era en ese momento, estaba estudiando arquitectura, ya era arquitecto. En ese momento ya estaba estudiando arquitectura, Yo me acuerdo que en ese momento en la facultad, en la misma facultad, tomé contacto con estudiantes que venían de años anteriores, no habían podido terminar la carrera y como eran también estudiantes que habían tenido una militancia política, algunos en el peronismo, otros en la izquierda, y se conectaron conmigo, salimos a tomar café, a conversar, me empezaron a contar, empezamos a ver si armábamos una organización medio a escondidas, nos empezamos a reunir y empezamos hasta que armamos una peña ya en víspera de la democracia, la primera peña que armamos con dirigentes de distintos partidos, ya casi volviendo a la democracia, ¿no? Mirá. Y ahí ya no salí más de la política, ¿no? Una pasión... que te atravesó, digamos. Sí, 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 sí. ¿Y cómo han sido esos primeros pasos con Alfonsín? ¿Cómo te has ubicado? Sí, ¿cómo te has ubicado ahí? Bueno, ahí nosotros reivindicábamos lo mejor de la política, por supuesto. La política era transformación, era todo lo que no nos gusta, hacerlo de una manera, hacer lo que nos gusta para la sociedad, para los grandes cambios. Y bueno, fue un bajón primero perder las elecciones, Claro. un bajón tremendo, a pesar de que habíamos ganado la provincia con Fernando Riera, se había perdido la nación. Pero se había ganado la democracia. Y, después evaluábamos eso, ¿no? No era poca cosa, Claro. no era poca cosa. Ahora estamos en vísperas de cumplir 40 años. Y bueno, es muy importante, ¿no? Sí, ahí tocando eso de la democracia, vos hace un par de días tuiteaste algo de Bussi, ahí un cruce, ahí lo tenemos en el tweet. Martín, ¿lo tenés? ¿Puede ser? Tengo el tweet, no tengo el tweet, tengo el Twitter. Ahí vemos. Para que lo... Sí, sí, la verdad que ese día iba llevando a mis hijos al colegio tempranito, aprovechando que estaba en Tucumán. Cuando estoy en Tucumán, mi esposa literalmente me dice, bueno, toma, encárgate vos ahora todo. Me toca, hacer de todo. Y sí. No, como corresponde. Entonces, Claro, porque vos hace 2 años dejó toda tu familia acá y te has ido solo a Buenos Aires. Sí, sí, Claro. sí. Y volvía todos los fines de semana. La verdad que ha sido duro. Lo único duro de todo eso es... el desarraigo, es toda la semana cuando salgo de mi casa y me voy al aeropuerto. Claro. Y bueno, me bajoné un poco, pero después entro a trabajar a la oficina y ya es como que hubiera cambiado el chip y hasta el viernes se me pasa volando en la Claro. semana. ¿Qué querías destacar de Y esto? ahora... El tweet, ese, bueno, ahí habla sobre Ahora la campaña claro, de... justamente le iba llevando a la escuela y cuando vi eso, la verdad que quedé horrorizado. Mi hijo tiene 3 tíos desaparecidos. Y ver esto es una cosa que me provocó tanta indignación, la irresponsabilidad que un par, digamos, en el sentido que es un dirigente político, en democracia, esté demagógicamente
exponiendo las armas y promoviendo algo que no funciona en ningún lugar del mundo y que sabemos que la violencia engendra más violencia. Además, alguien que es portador de un apellido Que tiene un peso. que nos y más en remite esta... a lo más oscuro y doloroso en la historia argentina. O sea que se te junta todo eso, ¿viste? Se te junta eso, todo lo que te acabo de decir, se te junta en la cabeza y me dio mucha indignación, me dio mucha bronca. Entonces, bueno, lo dejé a los chicos en la escuela, me tomé un café y bueno, no nos podemos quedar con eso. Claro. Nosotros tenemos que mostrar otras cosas, estamos para construir, estamos para el amor, para la alegría, no para la violencia, no para matar. Acá y decidimos hay no que generar pasar, otras cosas. no pasar el spot, por ejemplo, Acá no, que ha decidimos sido no. como... a mí me pareció demasiado fuerte, o nos pareció demasiado fuerte, como hasta para mostrarlo. Era como Claro, demasiada violencia. Demasiada Claro. Proponiendo algo que no funciona en ningún lugar del mundo. Aprovechando una situación y un problema que es real, que se ha agudizado, pero bueno, no es ese el camino, obviamente, es peor. Sí. Es peor. Los países, mirá, en el mundo los países con menor, donde está medido menor índice de violencia por situaciones de seguridad. Podemos sintetizar, los países más seguros, digamos, son los países que tienen el índice de Gini más bajo. Viste que el índice de Gini es un coeficiente que mide la distribución de los ingresos en la población de un país. Si el índice, entre 0 y 1, si el índice da 0, quiere decir que toda la población de un país, todos tienen el mismo ingreso. Una situación utópica. Si te da 1, quiere decir que 1 tiene todos los ingresos y el resto no tiene nada. Bueno, entre eso están todos los países medidos. Y los que tienen el menor índice, o sea, más cercano a 0, son precisamente los países más seguros del planeta. Los países y basta con a mí me ha tocado en Canadá, por ejemplo, salir de noche a caminar y la sensación que había en Canadá era una tranquilidad, vos sentías la paz, 3 de la mañana te digo. Y la noche anterior había estado en Nueva York y de ninguna manera tenía esa sensación. Claro. Vos sentías, había lugares con tensiones. Entonces cuando estaba dando una charla en la Sociedad Habitacional de Quebec, en Canadá, comenté esto. Que había salido a cenar y me había quedado hasta tarde y había salido a caminar a la noche porque no tenía sueño y le digo, la verdad es que me sentía tan seguro, bien. Y bueno, un docente ahí me dice, bueno, es muy sencillo. Acá el quintil de menores ingresos o el decil de menores ingresos tiene mucho más ingresos que el de menores ingresos de Estados Unidos, pero mucho más. Claro. Pero también el de mayores ingresos tiene mucho menos que el de mayores ingresos de Estados Unidos. Bueno, o sea que... La brecha desigual está Claro. más corta. Digamos. Pero como esas cuestiones tienen que ver con cuestiones macro, pero te está indicando un camino, ¿verdad? Claro. Te está indicando que el problema es más profundo, más serio. Igualmente creo que hay muchas cosas que están a la escala de una provincia o de una ciudad. Yo escribí hace 4 años un artículo, 5 formas de mejorar la seguridad en el barrio. Bueno, hay 5 formas que tienen que ver con los programas integrales, con prevenir la violencia, con los sistemas de mediación, con otras cuestiones y que mejoran con la mejora de los servicios públicos, porque si vos tenés buena iluminación, si sabés que el colectivo cumple una frecuencia, vos sabés que va y lo vas a tomar el colectivo, no te vas a quedar esperando una hora. Bueno, hay un conjunto de cosas que ayudan a que la gente se sienta más segura. Bien, claro, está buenísimo todo el espectro. Siento que, claro, o sea, como que vos pensás todo desde el lado de la arquitectura, ¿o no? O sea, como arquitecto vas como... Y puede ser, claro, tengo esa deformación profesional. Claro. Mi primera pregunta es si seguías ejerciendo, si has ejercido, capaz que no sé si has ejercido en algún momento como arquitecto. Sí. Hice varios proyectos. Últimamente lo hice con mi hijo Atilio. Y también mi profesión la usé más en la función pública, porque
Me dediqué más a la planificación, hice una maestría y posgrado en planificación, y es lo que hago, y es lo que hice en el ministerio, la planificación de estos programas, que hemos estado dicho sea de paso un aviso, venimos cumpliendo bien las metas. El presidente ha entregado hace 20 días en el interior profundo, en La Poma, en Salta, la vivienda 90.000. De esta corta gestión que llevamos, 90.000. Dentro de 20 días entregamos la vivienda 100.000 en Santiago del Estero. Claro, tremendo. Pero yo estaba viendo en la entrevista que te hacían, hace 2 meses y eran 50.000. Sí. O sea, ya en 2 meses son 40.000 Sí, viviendas entregadas. porque iniciamos, y bueno, se están terminando todas las que iniciamos cuando arrancamos la gestión hace 2 años, y la verdad que si vos comparás todo eso, y escuchame, todo esto con pandemia, con restricciones presupuestarias, a raíz de esta deuda que hay con el fondo, que no la contrajo este gobierno, la contrajo el gobierno anterior. Vos sabés por poner una comparación, ¿cuántas viviendas construyó el gobierno anterior? Y no No. tengo idea. En 4 años, sin pandemia, sin tener que pagar deuda, sin restricciones presupuestarias, al contrario, se endeudaron desaforadamente con el Fondo Monetario nomás por 44.000 millones de dólares, 14.000 viviendas. Nada. Mirá. Y sin todas estas restricciones, para que vos veas la diferencia que hay. Y bueno, así que bien por eso. En Tucumán también, que es nuestra provincia, estamos haciendo varias cosas. Algo interesante para los jóvenes, por ejemplo, porque me han planteado, te agradezco ese contacto que me hiciste con los compañeros de la juventud de La Matanza, que están en la Federación Argentina de Municipalistas, que tuve una reunión Angelito. con ellos. Y Franco. O sea, y ellos me planteaban una cosa que después lo vi en una encuesta de la Gaceta acá. Y decían, una de las cosas que más interesa a los jóvenes es el tema también de la vivienda. Porque se han modificado mucho las costumbres y hoy cada vez más los jóvenes salen a querer vivir solos. Y no había una opción para ellos. Y nosotros dentro de 15 días empezamos un emprendimiento de 3.100 viviendas, con torres, monobloc, duplex, donde se pueden inscribir personas solas mayores de 18 años, Bueno. que tengan ingresos formales. Sacándote un poco de ahí, y recién cuando llegaste te decimos sentate acá en la punta, y vos dijiste, sí, me ha hecho acordar cuando jugaba al fútbol. Sí. ¿Qué onda esa etapa futbolista? Hermoso. ¿Tuviste alguna experiencia más tirando a lo profesional o solamente ahí amateur? No, llegué cerca de firmar, lo que le llamaban firmar en esa época, y no lo pude hacer porque ya había entrado a la facultad y además tenía otras actividades, a veces tenía que trabajar, entonces Pero jugué en Sportivo Guzmán. Jugaste Sí, acá. sí, jugué en Sportivo Guzmán, en las inferiores, en los juveniles, y teníamos un técnico maravilloso que era un gran maestro, Julio Norniela, que era un dirigente deportivo excepcional. Nos enseñaba a jugar al fútbol, nos enseñaba a ser buenas personas, y jugué ahí. En Deportivo. Sí, sí, sí. Y ahora Entonces, es obvio que ve también la vida con el fútbol, ¿no? Vas midiendo, vas tirando así como referencia. Pero del jugá- fútbol todo el tiempo. Era win. pero por eso por la decía, izquierda o por la derecha. Por la derecha. ¡Oh! No, mirá, era win por derecha. Era win derecho. Y ahora en la política juega el win izquierdo. Y ahora estoy jugando para el otro lado. No. Pero ¿ahora seguís jugando o ya abandonaste sí, la práctica? no, Porque por ahí sale un Mirá, picadito. por ahí sale algo. Por ejemplo, hace unos años me invitaron a jugar el Campeonato Nacional de Colegios Profesionales de Arquitectura. Entonces jugué para el equipo B de los arquitectos de Tucumán. Tucumán presentó 2 equipos y salimos campeones. Ah, bien. Entonces algo le entiende. Algo le entiendes. Pero por la derecha. Y aunque hice 2 goles nomás, fui el goleador. Nadie más había hecho 2 goles. Todo por penales. Goleador del campeonato. 0-0. No, por penales. Estaba complicado. Todo complicó el equipo de Sí, goleadores. ganamos el campeonato, pero bueno, no se hacían muchos goles. Después otra cosa que pensaba que lo has dicho al pasar y viendo que en Instagram que tenés 6 hijos, Sí, que uno es arquitecto. así digamos. es. El El otro abogado. ¿Cómo están relacionados con la política también? O sea, como que... ¿qué sucede ahí? ¿Qué sucede en esa familia? Mira, la verdad que
están muy relacionados, pese a que nunca estuve llevándolo a ninguno. En realidad sí, a ver, me corrijo. Llegaba a los actos así recién con... nacido y lo llevaba a los actos. No, Claro. me corrijo. Quise decir que así, conscientemente nunca le quise meter en la cabeza una cosa así, pero bueno, naturalmente. Solo tenía un cuadro de Evita y Perón Naturalmente. en la Sí, cuna. solamente tenía el cosito que gira, era Perón, Evita. Claro. Sonaba la marcha peronista mientras... Claro, Facundo es un asesor permanente que tengo en la política, Atilio también. Cada uno está en su actividad, uno es abogado, el otro arquitecto. Juana, que tiene 16 años, ahora se presenta de candidata a presidenta del Centro de Estudiantes. Tienen claro. esa vocación, ¿no? Tienen esa vocación, que es la actitud política que te decía. ¿Viste? Lo importante es que la gente tenga y que hay que desarrollar esa actitud política, que es lo contrario a la actitud ética. La actitud ética es yo hago esto porque está bien y esto no hago porque me parece mal. Eso es una actitud ética. Una actitud política va más allá. Dice, yo hago esto porque está bien y lo trato de convencer a los demás porque creo que está bien, ¿no? Bueno, vos ahora tenés que convencer a los demás que andan dando vuelta ahí haciendo política, que hay que venir al streaming y hay que apostar a esto, digamos. Porque Está bueno. esta es una movida ahí que es distinta, Está bueno. que por ahí incluso cuesta instalarla. Nosotros hoy acá hablamos de política, actualidad, Claro. y por ahí es como, bueno, eso no, eso es una... Y bueno, vos entrás acá y tenemos un estudio bastante picante. Hermoso. Y no sé cómo te encontrás vos con esas movidas, con Mirá, esta... la verdad los que nuevos para mí es medios, nuevo, Con los nuevos pero me medios, encanta. con las redes sociales, te diría incluso hasta con las movidas más del rap, del trap y toda esa... No, bien, me gustan, además lo veo en los chicos, lo veo en mis hijos, y de paso el estudio, la verdad que me encantó cómo está ambientado, y lo que más me gustó es esa consigna que tiene ahí, el búnker aguantadero de ideas, ¿no? Tremendo, ¿no? Tremendo porque yo le decía, ¿a quién se le ocurrió esa consigna? Aguantadero de ideas. Que es lo que hace falta, ¿no? Aguantar las ideas es como proteger un derecho, uno de los derechos más importantes que hay, que es el derecho a soñar o a participar en la construcción de nuestro futuro. ¿Qué derecho más importante que ese hay? Entonces hay que protegerlo. Y a veces los medios, hegemónicos o hay esas tendencias despolitizantes, ¿no? Despolitizantes que lo que hacen es agredir este derecho, digamos, tratar de ponerle cerrojo al pensamiento, le quieren poner candado a la imaginación, al derecho a soñar, y eso es lo que más hay que proteger. Es lo más democrático, que todos participemos en la construcción de lo que queremos ser mañana. Entonces a eso me remito, por eso me encantó la consigna de el búnker aguantadero de ideas. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Yo después tengo, o sea, esto ya capaz que entrar a la escena, no sé si vos tenés alguna pregunta pasado, porque estoy como para entrar a la escena actual. ¿El actual? Sí, no, yo estoy ahí. ¿Vos estás ahí? Sí, si va saliendo, va saliendo. Bueno, no, de pensar, justo estábamos hablando de Cristina y todo lo que habló ayer. ¿Ayer fue? Sí, anoche. Anoche. ¿Cómo estás viendo la escena argentina, digamos, no local, con estas elecciones que están por venir? Y bueno, sinceramente con preocupación, en primer lugar, porque el país no soportaría, nuestra sociedad creo que no soportaría otro gobierno similar al que tuvimos hace 5 o 6 años. Ya no, digamos, que nos dejó como nos dejó. Otro gobierno así no soporta. Y al ver que hay mucha incertidumbre
hacia dónde vamos, en el resultado final también de las elecciones que se vienen, me genera mucha preocupación, ¿no? Me genera mucha preocupación. Así que eso por un lado, creo que el Frente de Todos necesita reformularse, convocar, hacer más amplia su convocatoria y rescatar todo lo que hay que rescatar de esta gestión, corregir, hacerse cargo de las cosas que no se hicieron bien y volver a plantear a la sociedad un camino y un modelo, un plan claro, viable, palpable, creíble, para que nos pueda acompañar en las próximas elecciones. Lo primero que pienso es una referencia al fútbol. Yo tengo muy poco fútbol. Yo estoy haciendo como un esfuerzo en sí. pensar en el fútbol. Fútbol. Pero, o sea, para Vos pensás ganar... que está como San Martín. Yo soy de los el país, está como San Martín. ¿Cuál sería la formación ganadora de las elecciones nacionales para vos? ¿Los 11 o...? Hagamos un fútbol 5. Hagamos un fútbol 5. Un fútbol 5. Un arquero y... Otro adelante. Mirá, la verdad que... A ver, me voy a jugar porque no... Yo, qué sé yo, pondría de... Estamos complicados, ¿eh? No, mirá. Yo pondría... armaría un mediocampo. Te diría, con Agustín Rossi y Cristina. Bien. Lo pondría a Massa de defensor, a Ferraresi de carrilero por derecha o por izquierda. Y me faltaría encontrar un delantero que meta los goles. Alguien que haga goles, Claro, uno que haga goles. Vamos a venir ese goleador en el campeonato. Está difícil el goleador, ¿no? Está difícil el goleador. Hay que encontrar a uno. Claro. El Pichichi. El Pichichi. Ese es un enganche. Qué difícil, ¿no? Está difícil. Che, y volviendo un poco a esto de las nuevas modas, que yo... ¿tenés WhatsApp seguramente? Sí. ¿Tenés un sticker tuyo o no? No. ¿Han hecho sticker tuyo? Todavía no. ¿Todavía no? Yo me acuerdo, y esto podría ser sticker. Sí, perdón, sí, claro. Ahora sí. ¿Tenés un sticker? Sí, ya está, sí. ¿Cuál? Bueno, dice HC. Ah, Ese viene a ser un sticker, ¿no? ¿No? Ah, bueno. No, bueno. Igual HC es bueno. No. Sticker, no tengo, entonces no tengo. No tenés. Ahorita estoy- Haríamos uno, vos manejaste un taxi en una campaña Sí, hace un sí. tiempo. Qué Yo haría buen uno recuerdo, qué ahí buen recuerdo. manejando el taxi. Espera, es verdad. Cierto que lo ven. Yo necesito saber. Espera, pero esto lo necesito Por eso saber. lo iba a traer para ahí. Bien. ¿Cómo que manejó un taxi? ¿Cómo que manejaste un taxi? Sí. La verdad que estuvo muy interesante porque siempre he tenido esa gana de, viendo todo lo que se puede hacer en la ciudad y que no se hace, y que está cada vez más horrible en nuestra ciudad, se nos impulsaron una candidatura a intendente. 2019. En 2019. Entonces queríamos armar eso, pero bueno, no teníamos recursos. Entonces, y había poco tiempo, entonces nos pusimos a tirar ideas, a ver qué podemos hacer. Y ahí que se le ocurrió a Facundo la idea del taxi. Elegimos esa y le dimos. ¿Cómo Entonces ha sido la idea? Espera, saqué- Saqué el carnet. Llega Facundo, Claro. y dice, mira papá, No, necesitamos que te suba un taxi. Claro, ¿por qué decíamos el taxi? Porque el taxi te permite recorrer toda la ciudad. Primero que Además, si estabas corto de Segundo. fondo, ha hecho unos pesos. Exactamente, pero escúchame. Entonces, saqué el carnet profesional, saqué el carnet de sanidad, un amigo, Mauricio y Diego, me prestaron uno de sus taxis. Yo le pedí para alquilarle, pero finalmente me colaboraron con un taxi
uno de los taxis que tenían, y salía a manejar el taxi. Entonces eso nos permitía recorrer toda la ciudad y conversar con cada uno de los pasajeros. La verdad que es una experiencia maravillosa. Y siempre escuché decir por ahí que el asiento del taxi era como un sofá del psicoanalista. Y verdaderamente hay algo parecido. La cuestión que no todos, pero muchos pasajeros, y al prestarle el oído, porque yo quería conversar, y decía, mire, yo no soy en realidad taxista, estoy manejando porque... ¡Qué miedo! No, mire, estoy manejando porque quiero ser candidato. Entonces la gente, claro, algunos por ahí se votaron, otros... Pero se ve que tengo... ¿Usted a quién va a votar? No tengo... Claro, no sé, que no le generó miedo a nadie. Sí, por ahí risa, por ahí se sorprendían. Pero ¿qué me pasó muchas veces? Pero muchas veces. Que llegaba a destino, paraba y el pasajero no se bajaba y seguía conversando. Y decía, está corriendo el reloj. Sí, y a veces me olvidaba de apagar el reloj. No le cobraba esa parte, pero uy, cierto, le apagaba. Pero es increíble, ¿no? La comunicación que hay con el taxista, de mucha gente que me contaban sus cosas, sus problemas, cómo está su barrio, o situaciones personales. Pero era algo asombroso. Qué ¿no? divertido hubiera sido visto que los yankees tienen eso de confesión en un taxi. Claro. Se ponen ahí y entran y lo hacen hablar, ¿sí? Algo terrible que me pasó una vez que digo, no puede ser. Estaba haciendo tiempo, ya había terminado casi en lo que para mí era me había quedado de acuerdo hacer este trabajo de taximetrero hasta la 1, y después a la 1 salía mi esposa del trabajo, la retiraba y ya lo dejaba al taxi. Y como cerca de la 1 me hace señas una señora con 2 chiquitos, yo ya no... Estaba haciendo tiempo, ya era la 1 menos 10, una cosa así, pero como estaba con 2 chiquitos, la llevo igual. Le digo, ¿a dónde? Pero dice, yo voy a la Costanera, ¿qué me podrá llevar? Por supuesto, le digo yo, bueno, la llevo. Y me meto hasta que la dejo en su casa, y cuando la dejo, me dice, mire, le agradezco mucho porque no vienen los taxis acá. No entran. Taxis. Estoy sorprendida que me haya traído hasta la puerta de mi casa. Y les recomiendo que no paren. Vaya a ser que no paren. Pero es tremendo, ¿no? Usted es buen hombre. Les recomiendo que no paren. No paren ninguno. Usted es una buena persona. Siga derecho. Pero no puede ser, es parte de la ciudad. ¿En qué ciudad vivimos? Claro. Entonces, más ganas me daban de ser intendente. Digo, no puede ser. Necesitamos un gobierno municipal que, bueno, haga una ciudad para todo. Porque si no, esto nos afecta a todo. No es solamente que le afecta a la gente que vive en la Costanera, nos afecta a todo. Y ahí en esas charlas, ¿hay alguna anécdota al revés, así como que te haya sorprendido? Que no sea capaz que nada que ver con la política, no sé, a veces sube... A mí me pasa... Una anécdota así medio más cómica, más graciosa. Sí, mirá. Primero, cuando recién me resultó raro el primer recorrido que hice. El primer día me siento, bueno, chao, arranco. Y bueno, era raro, ¿viste? Y empiezo a buscar y no me subía, no me hacía señas ningún pasajero. Y empiezo a andar y nada. Y ya llevaba media hora. Y bueno, estaba ansioso también, se me hacían eterno el tiempo. Claro. Y un muchachito me hace señas, por fin, sube. Y era un muchacho oriental, y que no hablaba muy bien todavía el castellano, sí. Entonces, sí me dice la dirección, era en calle Viamonte, en la Viamonte, al no me acuerdo cuánto, al 2000 y pico. Entonces lo llevo y le digo, ¿qué tal? Y me contesta, ¿cómo es que me contó? Me contesta con una palabra o dos, ponerle que ya ha sido, no sé, bien. Y después le seguía preguntando y todo me decía así, entonces caigo en la cuenta, ha sido gracioso. Le digo, ¿qué tal? No sabía. Digo, no. Me dice, ¿qué tal? Y me dice, macho menos, me decía. Macho menos. Macho menos, me dice. Digo, bueno, ¿habla el castellano? Macho menos, me dice. Y todo así, está hace poco tiempo acá en Tucumán, en Argentina.
Más o menos, me dice. Claro, no, ¿Te está, entendía gustando? nada. ¿Te está gustando? Más o menos. Y todo era así. ¿Y qué onda los tacheros ahí en la parada? ¿También le ha hecho ahí la bajadita de línea? También, así? ¿qué hice? Me fui a desayunar en un lugar donde desayunan los tacheros, pasando la avenida Roca. Me paré a desayunar ahí, me presenté, conversé con ellos. Y bueno, me empezaron a contar anécdotas de su vida de tachero. ¿no? Claro. Que uno no sabe hasta qué punto son ciertos, ¿no? O Ese es el problema, ese es el problema del o tachero. fantasía, la fantasía de los tacheros. Cada fantasía, la verdad que es para grabarlo y para decir, pero bueno, no sé hasta qué punto son reales o son los sueños de algunos taxistas, ¿no? Vos también has tirado ahí un par de historias así. Yo también. No me quería quedar atrás. No sé lo que me pasaba. No sabés lo que me pasó anoche, Luis. Qué gracioso hacer, claro, el cosplay Del taxi. Yo solo quiero decir que siempre soñé con traer un taxista, ustedes lo saben, que con traer Sí. un taxista al búnker. Claro. Hoy lo logramos, Listo. hoy candidato a legislador y taxista. Impresionante. Impresionante, impresionante. Esta ¿Qué es lo que producción hace un está- taxista? Política. Muy bien, muy bien. Bueno, Pero- estamos. sí, estamos. No sé si estamos para algo más. No sé, yo creo que estamos bien. Para ahorita, ¿te quedó algo en el tintero? Yo después de esto, después de No, lo del la- taxi el fue taxi, lo supremo. Impresionante. Bueno, no te hemos preguntado nada. Sos candidato a legislador. Claro, hablando de la escena local. Ah, porque yo sí. empecé con la escena. Es que lo que pasa Claro, es que yo nunca hemos empecé llegado. Yo quería achicar, claro. Y después fue lo del taxi, no me importó nada. Por favor. Soy candidato a legislador por la capital. Exacto. Ya no más intendente con el taxi, Ya no, pero no. ahora legislador. Sí, sí, sí. Sí, antes manejaba un taxi y ahora estoy conduciendo un colectivo, digamos. Es buena. Está muy interesante porque en un hecho inédito para la política tucumana hemos podido confluir una docena de organizaciones con gente, y además con muy buena gente, gente toda de trabajo, de mucho compromiso social, de reconocida militancia. Hemos podido confluir un espacio común que le hemos denominado Frente Popular Unidad Ciudadana. Y en ese Frente Popular Unidad Ciudadana, que además tenemos propuestas, que hemos elaborado una propuesta programática, que parecería que sería una... Bueno, cualquiera diría, pero y obvio, Araca, ¿quién no hace una...? Bueno, pero acá, decime algún acople del oficialismo, de la oposición, que tenga una propuesta Concreta. programática, que pase del eslogan. Hemos elaborado una propuesta programática. ¿Tiene eslogan? Interesante. No, todavía no, pero una propuesta de 24 puntos. Mañana tenemos reunión con gente que se ha ofrecido, que seguramente se van a ampliar a más puntos todavía, pero con propuesta, con con esta construcción colectiva que estamos haciendo con distintas agrupaciones, el Partido del Trabajo del Pueblo, Colina, el PSOL, Nuevo Encuentro, Peronismo Auténtico, la 26 de Julio, y con gente que a veces que no viene de un partido, pero que se ha destacado profesionalmente, en otros campos, gremialmente. Y bueno, con esto estamos por ofrecer al electorado tucumano en la capital una opción que tenemos toda la ilusión de que puede ir a votarlo con ganas, con gusto, no por descarte, que vaya por la positiva y nos pueda acompañar. Creemos que el sistema político tucumano se va a oxigenar con nuestra salida, que le vamos a dar un poco de aire, y además una de nuestras principales propuestas es la reforma de todo el sistema político, sistema de partidos, sistema electoral y prácticas de gobierno. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, por esta linda charla, Excelente. por las historias de taxi. Claro, sobre todo. Impresionante. Vamos con un pequeño corte y ya volvemos para un cierre. Dale, Así lo bueno, despedimos a Hugo. muchas gracias, Hugo. Listo, gracias a ustedes.